¿Cuáles son los 7 delitos que todo doctor podría cometer en el ejercicio de sus funciones? A ver, bueno, este video nace de una pequeña idea que me surgió, de saber específicamente los doctores en qué supuestos se pueden encontrar dentro de los diferentes códigos penales, ya sea el federal o bien los locales, para determinar cuáles son algunas conductas que las cuales podrían recaer y que pudieran ser consideradas como delitos. Recordemos que desafortunadamente pues la profesión del doctor está bastante expuesta. Digo, a final de cuentas es una profesión en la cual pues se le permiten muchísimas cosas que pues hasta cierto punto en alguna otra circunstancia o con alguna otra profesión podrían ser consideradas a simple vista como delitos, pero en el caso de los médicos pues no es así. Entonces, por ejemplo, pudiera ser en el caso de una cirugía, obviamente pues la cirugía depende de que el doctor le realice ciertas lesiones a la persona y que obviamente le deje algún tipo de cicatrices. Obviamente todo este ejercicio o toda esta actividad pues está regulada y además está permitida porque pues obviamente se pretende un fin mayor y bueno, porque obviamente pues si en dado caso de que no lo hicieran, pues obviamente no se podría curar a alguna persona. Pero entonces es importante saber específicamente en qué casos podrían sí ser considerados como delitos algunas actividades que realicen los médicos. Y yo lo voy a distinguir por lo menos 7 principales o 7 de las cuales pues yo he estado en conocimiento, ya sea por historias de personas cercanas a mí o bien de circunstancias que pues se han escuchado generalmente en los medios. Y estas son las 7 que yo pudiera determinar que son las principales. La primera de ellas es la revelación del secreto. Obviamente todos estos artículos que les voy a platicar en este momento son sacados del Código Penal Federal. Lo hago porque pues, es una manera un poquito más sencilla de darle cierta uniformidad a este video, pero dependiendo obviamente de cada estado es el delito que se aplicaría. Y en este caso, en el artículo 210 nos establece cuál es el supuesto de la revelación de secretos. Y nos dice que se impondrá de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que realmente pueda otorgarlo, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo, cargo o puesto. Aparentemente, pues este sería el supuesto en el cual pues entrarían los médicos. Sin embargo, es el artículo 211 el que realmente nos dice cuál es el supuesto en específico en el cual recaerían los médicos, porque el artículo que acabamos de leer, que es el 210, es de una manera un poquito más genérica, pero en el caso del 211 es algo un poquito más específico. Nos dice lo siguiente: la sanción será de 1 a 5 años y además multa de 50 a 500 pesos y suspensión de profesión en su caso, ya sea de 2 meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado público, y cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial. ¿Qué quiere decir? Aquí se hace una pequeña distinción. Por eso les decía, el primero es de carácter más general y el otro es de carácter más específico, porque en el caso del 210 solamente se establece como la sanción el trabajo en favor de la comunidad, que en este caso sería de 30 a 200 jornadas de trabajo. Y en el caso del artículo 212 ya nos establece un supuesto en el que la sanción no nada más es la prisión, sino también la multa. Y en el caso de la prisión es de 1 a 5 años, ¿vale? Entonces, esta es la pequeña distinción. Ese es el primer delito en el cual pudieran recaer. Es decir, por ejemplo, supongamos que cualquier médico, no sé, por ejemplo, un oncólogo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los oncólogos, pues su principal función es determinar si existe a lo mejor cáncer en una persona. Y en el dado caso de que ese doctor, no sé, a lo mejor el paciente haya ido primero con su pareja y le hicieron los estudios, pasó determinado tiempo para que le dieran el resultado de los estudios y después regresa la pareja, pero más bien dicho, después regresa el paciente principal, pero sin la pareja y resulta que esta persona sí tiene cáncer y te dice a ti como médico: oye, ¿sabes qué, doctor? Pues yo no quisiera que mi esposa supiera que tengo cáncer, entonces pues le pediría por favor que guarde cierta discreción, ¿no? O que bien no le diga, o que bien evite decírselo o algo por el estilo. Y si tú le revelas ese secreto a la pareja de tu paciente, pues desafortunadamente recaería en ese tipo de delito en el cual pues obviamente estarías revelando ese secreto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tienes el consentimiento de tu paciente
no tienes y obviamente pues en cierto sentido pues saldría perjudicado. Ahora, podríamos determinar que tal vez el perjuicio podría ser de carácter pecuniario, pero yo creo que cualquier tipo de perjuicio que le pudieras ocasionar, ya sea moral o bien meramente pecuniario, pues yo creo que podría ser establecido en este caso. Entonces, ese sería más o menos el supuesto. Ahora, bueno, ese sería más que nada el supuesto. Ahora, número dos, las lesiones. Esto pareciera un poquito en contrasentido, ya sea por lo que dijimos anteriormente, de que pues, los médicos son los únicos facultados de realmente hacerle cierto tipo de, pues, de lesiones a un paciente en dado caso de que, pues, obviamente su salud esté en contrapeso a las lesiones que les vayas a hacer. Sin embargo, obviamente hay algunas lesiones que sí son punibles, que sí pueden llegar a constituirse en un delito para un médico y principalmente son aquellas lesiones que no sean, digamos que, derivadas o relativas al procedimiento que le vas a realizar. Por ejemplo, obviamente si tú le vas a hacer una cesárea a una mujer para que obviamente nazca su hijo, pues la lesión que le vayas a realizar inevitablemente va a dejar algún cierto tipo de cicatriz. Pero si en el caso le dejas algún tipo de otra cicatriz, o bien a lo mejor dejas algún, no sé, por ejemplo, algún instrumento dentro de esa persona, y ese instrumento le genera algún tipo de lesión después, pues desafortunadamente va a ocurrir este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque no es derivado o no es relativo simplemente al procedimiento que le realizaste. Entonces, en este caso, pues los artículos, obviamente estas lesiones, pues existen diferentes tipos y los principales artículos del Código Penal Federal que relativos a este delito son el 290, 291, 292 y 293. El caso de 290 dice se impondrá de 2 a 5 años de prisión y multa de 100 a 300 pesos al que infiera una lesión que deje al ofendido cicatriz en la cara, perpetuamente notable. En este caso a lo mejor podría ser en el caso de los cirujanos plásticos, cuando por ejemplo por algún tipo de negligencia que lleguen a realizar, pues lleguen a hacer un mal corte o bien pues no sé, que el material no esté bien esterilizado, no esté bien utilizado y pues le generan, no sé, a lo mejor algún tipo de lesión diferente derivado tal vez de alguna bacteria que se le llegue a traspasar a la persona en su cara, ¿no? Algunos otros casos que podrían establecerse serían los demás artículos que ya les mencioné, que dice se impondrá de 3 a 5 años de prisión y multa de 300 a 500 pesos al que infiera una lesión que perturbe para siempre la vista, disminuya la facultad de oír, entorpezca o debilite permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales. Esto solamente es que perturbe para siempre alguna de estas funciones. Es decir, que siga habiendo funcionalidad, pero que la funcionalidad no esté al 100%, sino que se disminuya, ¿vale? Ahora, el siguiente supuesto dice, se impondrá de 5 a 8 años de prisión al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o probablemente incurable, o bien la inutilización completa o la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna, un pie, etcétera. Cuando quede perjudicada para siempre cualquier función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con alguna deformidad incorregible. ¿A qué se refiere esto? Bien, el anterior artículo decía cuando solamente se le perturbe, es decir, que se le reduzca hasta cierto sentido la movilidad o la función de ese órgano. Pero en el caso del artículo siguiente, pues se refiere meramente a que, o sea, inevitablemente o que ya no exista esa disminución, sino que realmente exista una pérdida total de la función de esos órganos. Finalmente, el artículo 293 dice al que infiera lesiones que pongan en peligro la vida, se le impondrá de 3 a 6 años de prisión, sin prejuicio de las sanciones que le correspondan conforme a los artículos anteriores. ¿Vale? Número 3, el homicidio. Nos dice el artículo 302 del Código Penal Federal que el homicidio es aquel delito obviamente, que se realiza por medio de la persona que prive de la vida a otro. Ahí va a ser en ese momento cuando, pues, obviamente se realice este homicidio. Y la pena principal, obviamente sin cualquier tipo de agravante, sin cualquier tipo de calificativo ni demás,
se establece una pena simplemente de 12 a 24 años de prisión. Ahora, en el caso del homicidio, pues yo creo que hasta cierto sentido los profesionales de la salud, o bien los médicos, los doctores, pues obviamente no es su principal intención el llegar a desvivir a una persona. Entonces, yo creo que en este caso de delitos, el homicidio generalmente se puede tipificar como un homicidio culposo. ¿A qué se refiere el homicidio culposo? Que no era tu intención realmente privar de la vida a esa persona. Entonces, en el caso del homicidio, pues si bien no se establece con esa intención de verdaderamente privar de la vida a otra persona, sino que más bien podría ser el resultado de alguna negligencia, de alguna impericia de parte de algún doctor, pues inevitablemente se puede constituir este delito, sobre todo, obviamente, si pues no existe una buena relación médico-paciente. ¿Vale? Número 4 es el abandono de persona. Este delito tiene diferentes supuestos, sin embargo, el que realmente aplica a los médicos yo creo que podría ser el artículo 340, también del Código Penal Federal. Y este artículo nos dice, al que encuentre abandonado en cualquier sitio a un menor incapaz de cuidarse a sí mismo o una persona herida, inválida o amenazada de un peligro cualquiera, se le impondrá de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, obviamente si no diere aviso inmediato a la autoridad u omitiera prestarles el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal. Este artículo es bastante largo y establece diferentes tipos de supuestos, pero principalmente en el caso de un médico pudiera ser, a lo mejor tú te encuentres manejando en una carretera, estés sola, simplemente vaya a un coche enfrente de ti y este coche, a lo mejor la persona que vaya conduciendo se accidente, ¿vale? Y probablemente si tú te bajas del coche y te vas a asomar y si no existe peligro de que a lo mejor pudiera explotar ese coche, que te pudieras lastimar tú por alguna circunstancia en específico, tu obligación prácticamente es moral, pero date cuenta cómo no nada más es la obligación moral, sino también se traspasa al mundo jurídico, al mundo legal, de que tienes la obligación de ayudar a esa persona si tienes la capacidad y sobre todo yo creo que los conocimientos técnicos y las facultades mentales para poder ayudar a esa persona, porque en el dado caso de que no ayudes a esa persona, tomando en cuenta de que la podías ayudar y de que, o sea, digamos que físicamente y mentalmente la podías ayudar y que además de ello no existía un riesgo para ti el ayudarle y además de ello, de que no le ayudas, no le avisas a la autoridad competente, por ejemplo, no le hablas a una ambulancia, a un policía o algo por el estilo, entonces ahí sí es cuando este tipo de conducta, cuando este tipo de abandono de persona se vuelve ilegal y se vuelve obviamente relevante para el mundo del derecho penal. Ahora, obviamente las implicaciones de este delito, en el caso de que, pues obviamente para saber quién es la persona que iba traspasando por ahí, o bien que a lo mejor en ese momento no haya cámaras o no haya testigos que puedan determinar que realmente eres tú, bueno, pues eso ya es otra cosa, pero en el dado caso de a lo mejor un asunto muy particular en el cual sí se puede determinar que fuiste tú, la persona que abandonó a esta otra, teniendo obviamente tú esa capacidad física y conocimientos técnicos de que la podías ayudar, pues sí se podría tipificar este delito. Ahora, número 5, el fraude. Y nos dice el artículo 386 también del Código Penal, dice, comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este, es decir, la víctima, se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido, ahí es cuando se tipifica el fraude. Es decir, se tienen que realizar cualquier tipo de estas dos conductas, ya sea engañando o bien que tú te aproveches en el error en el cual se encuentra una persona y no lo saques de ese error para alcanzar un lucro indebido. Ahí es cuando se tipifica este delito de fraude. Ahora, este delito, hasta cierto sentido, pudieran establecerse diferentes tipos de hipótesis, pero yo tengo una pequeña historia en la cual, obviamente por conocimiento de un médico que conozco, esto es un médico especialista, y la historia es la siguiente, y yo creo que ejemplifica bastante bien este delito. Resulta que al consultorio de un médico general llegó un niño y llegó la mamá, obviamente, del niño. El paciente, pues, iba a ser el niño y, bueno, obviamente, pues, ya el médico general lo valoró, lo estudió, le hizo hasta cierto punto un cierto diagnóstico, pero lo que hizo el médico general fue que los traspasó
a bien a un médico especialista. En este caso debería de ser un pediatra, ¿vale? Ahora, una vez de que los pacientes o la paciente como tal, la niña, se presentó con el pediatra, pues el pediatra le hizo algunas valoraciones, solicitó algunos estudios y resultó que era necesario, de acuerdo a la valoración del especialista, que esta niña tenía que ser ingresada a una institución hospitalaria. Debido a circunstancias muy en específicas de la madre y demás cosas, la metieron a una clínica privada. Entonces, ya que estaba dentro de esta clínica privada, pues pasaron algunos días, el médico especialista pues la siguió tratando, siguió estando al pendiente de esta niña y pasaron los días. Y resulta que al pasar de los días, pues todos sabemos que obviamente pues las clínicas te van cobrando por los días y por los procedimientos y obviamente utensilios que vayas cobrando. Pues pasando los días, resulta que la clínica le pasa un pequeño documento, le pasa una pequeña hoja en la cual pues le dice a la mamá, ¿sabes qué? Esto es hasta ahorita lo que se te van a cobrar por gastos y por honorario de más, ¿vale? Entonces la mujer ve la lista y alcanza a notar un pequeño concepto que decía que el médico general le estaba cobrando una cierta cantidad por honorarios por los días que llevaba dentro de la clínica. Y te preguntarás tú, bueno, es que a lo mejor son los honorarios de la consulta. No, o sea, realmente no sé bien qué haya pasado, pero a final de cuentas el médico general dejó de valorar, dejó de ver y dejó de tratar a la niña a partir de que pasó el médico general al médico especialista ese paciente. Entonces, realmente lo que estaba sucediendo ahí es que el médico le estaba cobrando a la mamá sus honorarios por tenerla prácticamente dentro de la clínica. Y estos honorarios hay que recalcar lo siguiente, esos honorarios son muy aparte de lo que le estaba cobrando propiamente la clínica. Entonces, imagínate, todo lo que le estaban cobrando a la mamá, le estaban cobrando insumos, le estaban cobrando obviamente lo relativo a pues todos los procedimientos que se le hacen dentro de la clínica, le estaban cobrando, pues, yo creo que es hasta cierto punto un cierto tipo de renta, le estaban cobrando honorarios del especialista y además le estaban cobrando honorarios del médico general. Ahora, ¿cómo se establece? Bueno, aquí obviamente pues es algo, yo creo que hasta cierto punto que se nota a simple vista. Y es el simple hecho de que el médico general lo que estaba haciendo es cobrarle honorarios, simplemente, pues yo creo que hasta cierto punto pues era algo así como un cierto tipo de comisión que le estaba cobrando el médico general por, obviamente, o más bien dicho, a la clínica de manera indirecta, por haberle referido a ese paciente también al especialista. Entonces, aquí yo creo que bien se configura este delito de fraude porque específicamente, de acuerdo a la circunstancia muy en específico, pues si se dan cuenta, hasta cierto punto la madre, que como tal es la madre del paciente, del paciente del niño, pues se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Entonces, como se encuentra en una situación de vulnerabilidad la madre, pues hasta cierto punto yo creo que cualquiera de nosotros, si tienes la capacidad económica hasta cierto punto buena de pagar una clínica particular, pues dices, bueno, lo que me cueste, ¿no? Mientras mi hijo, mientras mi familiar se mejore o bien le salven la vida, pues ni siquiera te enteras o ni siquiera te preocupas, más bien dicho, de qué es lo que va a suceder, o cuánto es lo que vas a tener que pagar, ¿vale? Porque realmente cuánto vale la salud y cuánto vale la vida de una persona y sobre todo si es un familiar y sobre todo si es tu hijo. Entonces en este caso yo creo que bien el médico podría entrar en ese supuesto de fraude. ¿Por qué? Porque aprovechándose del error en el que se le encontraba la madre. ¿Por qué? Porque pues hasta cierto punto ella creyendo que solamente le estaban cobrando lo respectivo o realmente los actos y los insumos que estaba consumiendo por el tratamiento de su hija, y resulta que viene el médico y le está cobrando los honorarios, o bien, más bien dicho, pues es un engaño, ¿no? Entonces, ya sea que yo creo que sería muy en específico saber bien, bien, bien cuál es el actuar meramente del médico para determinar si bien la engañó en determinado momento o bien simplemente se estaba aprovechando del error de la persona. Hay que saber cuál es la circunstancia muy en específica de la paciente para determinar si hubo un engaño, porque incluso hasta podría ser una pequeña responsabilidad solidaria con la institución de salud, que en este caso sería la clínica,
para ver de qué tipo, o más bien dicho, cómo es que se configura este fraude, si por medio del engaño o bien aprovechándose del error. Para el número 6, la responsabilidad profesional. Este delito en específico resulta un tanto complejo de explicar porque dentro de los artículos que están contenidos dentro de este pues, título, capítulo del Código Penal Federal, se establece no nada más la hipótesis en las cuales se configura el delito, sino más bien que también se establecen otras sanciones para los médicos muy en específico, que además de las sanciones correspondientes por algún delito que hayan cometido, también se le van a aplicar esas otras sanciones que están contenidas en esta parte. ¿A qué me refiero? Digamos que el delito de responsabilidad profesional es uno, pero dentro de este mismo capítulo, donde están contenido toda esa disposición, se establecen algunas otras sanciones que se les deben aplicar a los profesionistas, o bien en este caso, bien a los médicos, además de la de prisión, o bien la de multa, o bien la reparación del daño, que se tipifique o que se establezca meramente en otros artículos. Por ejemplo, puede haber esta concurrencia de estos delitos. En el caso de, por ejemplo, unas lesiones, también se le podrían agregar a toda la penalidad lo que está contenido dentro de la responsabilidad profesional. ¿A qué me refiero? Vamos a leerlo. Es en el artículo 228. Dice lo siguiente, en la fracción primera, además de las sanciones fijadas para los delitos que resulten consumados, ya sean dolosos o culposos, se le aplicará suspensión de 1 mes a 2 años en el ejercicio de la profesión o definitiva en caso de reincidencia. Es decir, el médico, además de ser sentenciado por las penalidades o por las sanciones, más bien dicho, de un delito en específico, además de ello puede ser suspendido o bien puede ser inhabilitado completamente para siempre, digámoslo así, de 1 mes a 2 años para realizar el ejercicio de la profesión, en el caso de que sea solamente suspensión. Pero si hay reincidencia en determinadas actitudes o en determinados actos, pues entonces ahora sí ya se puede suspender su ejercicio profesional de manera definitiva. En la fracción segunda dice, estarán obligados a la reparación del daño por sus actos propios y por los de sus auxiliares cuando estos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. Es decir, si alguno de tus auxiliares como médico, no sé, por ejemplo, si seas un cirujano y algunas de las personas que te ayuden como técnicos, no sé, como a lo mejor el enfermero o bien el instrumentista o algo por el estilo, realicen algún cierto tipo de daño al paciente o bien también algún tipo de negligencia, pues tú vas a ser responsable solidario del daño que causen estos auxiliares. ¿A qué se refiere la responsabilidad solidaria? Que ya sea que los daños específicamente patrimoniales o bien morales se te van a poder cobrar ya sea a ti o bien ya sea al técnico o al auxiliar tuyo. Pero finalmente, dentro de esta misma disposición de la responsabilidad profesional, se establece en el artículo 229 cuál es el delito en específico o la hipótesis normativa en específico de cómo se configura este delito. Y dice, ah, el artículo anterior se aplicará a los médicos que, habiendo otorgado responsiva para hacerse cargo de la atención de un lesionado o enfermo, lo abandonen en su tratamiento sin causa justificada y sin dar aviso inmediato a la autoridad correspondiente. ¿A qué se refiere lo anterior? Bien, que obviamente las sanciones que puedan ser la suspensión o bien la inhabilitación de manera permanente del ejercicio profesional, además de la reparación del daño por tus auxiliares, se te van a otorgar alguna de esas dos o bien las dos. En el dado caso de que tú te hagas cargo de una persona, ya sea bien un lesionado o un enfermo, y sin causa justificada lo abandones en su tratamiento. De este tipo de delitos yo creo que hay una muy en específico que he escuchado mucho, que es cuando obviamente tú trabajas, por ejemplo, en una institución pública, cumples con un horario y si en determinado momento tienes un paciente grave y pues a lo mejor ya va a ser tu hora de salida, ya va a ser tu hora de terminar tus actividades laborales dentro de esa institución. Si tu paciente realmente está enfermo, si tu paciente realmente está crítico y tú lo abandonas simplemente porque es tu hora de salida y no ha llegado el otro médico para que tú le digas específicamente o para que más bien dicho releves tus actividades y tus actos a ese médico,
yo creo que fácilmente se podría configurar este delito. ¿Por qué? Porque aquí dice sin causa justificada, o sea, yo creo, uno podrá pensar, bueno, es que la causa justificada es que ya terminaron mis labores. Ajá, pero lo que platicamos anteriormente, tú no nada más tienes la obligación moral de poder salvar la vida o la salud de una persona, sino también tienes la obligación legal de hacerlo, si tienes la posibilidad y si tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, ¿tú qué crees que pese más? ¿La vida o la salud de una persona o tu horario laboral? Realmente yo creo que pesa más la vida y la salud de una persona. Entonces, en dado caso de que una persona esté su vida realmente en riesgo y tú simplemente la abandonas porque ya va a terminar tu horario de labores, yo creo que en ese momento sí fácilmente se podría tipificar este delito. Ahora tú podrías pensar, bueno, pero obviamente pues esto requiere que me paguen mis horas extras y mis horas extras no me los paga la institución. Bueno, es que ya realmente ese tipo de acciones o ese tipo de pago de tus horas extras debería de ser muy aparte. Ya es un conflicto que te tienes que aventar con tu patrón o con la persona que te tiene contratada. Pero tu obligación, yo creo que tanto moral como legal, debería de ser salvaguardar la vida de esta persona. Entonces, si tú dejas la institución pública sin que haya otra persona que se pueda hacer responsable de ese enfermo, de esa persona que está crítica, su salud, yo creo que fácilmente se puede tipificar este delito y no se establezca como causa justificada el hecho de que tú hayas terminado tus labores. Pero bueno, finalmente es el 7, el robo. Y este artículo se sustenta en este delito se sustenta en el artículo 367, también del Código Penal, y dice, comete el delito de robo el que se apodera de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Ahora, aquí en este caso, pues yo creo que es bastante sencillo establecer cualquier tipo de ejemplo, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien que, digo yo, mi familia está bastante cercana al tema de salud y me acuerdo muy bien que decían o que había muchas historias que contaban ellos o bien que les contaban que en el momento de la pandemia por el COVID, muchas personas, mucho personal de salud, ya sean médicos, enfermeros, enfermeras, camilleros, lo que sea, tendían mucho a robarse los insumos y los medicamentos de los centros de salud. Incluso habían personas que se robaban también los tanques de oxígeno de las instituciones públicas o bien, pues, bueno, de las instituciones, diferentes instituciones de salud. Entonces, en este caso, pues fácilmente se podrían tipificar bien estos delitos de los robos. Es decir, la sustracción de alguna cosa, obviamente con la intención de mantenerla dentro de tu patrimonio, dentro de la esfera tuya de acción, o bien ya sea para comercializarlos. De cualquier manera, se puede tipificar este delito. Ahora, en estos casos, específicamente en el caso del COVID y demás, también existe otra disposición, que es el artículo 379, que establece un cierto tipo de exclusión del delito. Es decir, cuando realmente este delito no puede ser perseguido por el Ministerio Público, o más bien dicho, no puede ser castigado por los diferentes tipos de jueces. Y es el artículo 379, como te mencionaba, y dice lo siguiente: no se castigará al que sin emplear engaño ni medios violentos se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento. Es decir, si en el dado caso, en algún momento tú te llegases a robar algún medicamento, que ese medicamento se utiliza específicamente para salvaguardar tu vida o para salvaguardar el de tu familiar, pero solamente lo has hecho una vez, no utilices violencia y además tampoco utilices engaños, pues ese delito no va a ser perseguible y obviamente no va a haber una sanción para ti. Pero en el caso, obviamente, de que si empleas algún tipo de engaño o bien se los arrancas a una persona o a algún farmacéutico con una pistola o algo por el estilo, pues inevitablemente, además de los delitos que pudieran causarse además, pues se establecería el delito de robo. Entonces, ahora, ¿por qué es importante yo creo que conocer estos tipos de delitos? Obviamente, si hay algún tipo de delito que consideres que podrían específicamente cometer los personales de la salud, déjamelo por favor aquí abajo en los comentarios para saberlo específicamente y obviamente tenerlo en cuenta también. Pero yo creo que es muy importante el que los médicos conozcan estos delitos, principalmente porque debido a la alta responsabilidad que tienen ellos dentro de su profesión,
pues inevitablemente pueden a veces caer de manera culposa, es decir, sin la intención de realmente realizar algún delito en alguno de ellos. Y obviamente pues es necesario que los conozcan, que conozcan los supuestos para que en determinada ocasión, cuando pudieran, pues no sé, dentro de su mente o dentro de su idea, considerar que se pudiera establecer o pudieran haber consecuencias diferentes a las que normalmente podrían resultarse de los procedimientos que realizan, pues es importante que también tengan una cierta cultura de la prevención de la comisión de estos delitos, porque si no, pues desafortunadamente sucede algo que lo he visto en determinadas ocasiones, se criminaliza el acto médico y eso realmente es algo que no conviene ni a los médicos ni absolutamente a la sociedad en general. Entonces, si te gustó por favor este video, yo creo que se alargó demasiado, la verdad es que no he visto cuánto más o menos ha durado, pero si te gustó el video en específico, por favor comenta, dale like y suscríbete al canal para que seamos, y obviamente comparte este video con la comunidad médica para que sepan específicamente cuáles son algunos delitos y cuáles son algunos supuestos en los cuales pueden surgir este tipo de delitos y que obviamente se cuiden. Nos vemos, chao.